Bien, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a la Clínica 2021, cuarta edición, en esta actividad de hoy sábado 8 de mayo, anunciada por cierto porque estamos nuevamente conectados hasta México. Estamos con un autor muy importante de Latinoamérica y a la vez también de la literatura mundial. Se trata de Antonio Ortuño. Él nació en Zapopan, Jalisco. Entre sus novelas encontramos El buscador de cabezas, Recursos humanos, Ánima, La fila india, México. También es autor de libros de relatos, además de novelas juveniles. Ha sido reconocido con el Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera de Duero, el Premio de Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano, y sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. Vamos a tener una plática con él junto a Alonso Rabí, que es también un conocido gestor cultural, escritor y estudioso de las letras. Y vamos a darle la bienvenida a Antonio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a la Fílica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lady y Alonso. Y bueno, pues muy contento y muchas gracias por la invitación para charlar acá. Encantados de tenerte. Nos dejamos entonces con Alonso Rabí. Muy bien, Antonio, buenas noches. Un gusto también tenerte por aquí y tener el placer anticipado de esta charla contigo. No ha mencionado, Lady, tu segundo apellido, Sahagún, que me recuerda a un famoso cronista de la colonia que debatió con las casas, ¿no? Sí, Fray Bernardino de Sahagún, así es. Exacto, un dato, bueno, digamos, no quiero significar nada con esto, pero me llamó la atención porque no es un apellido muy común que digamos, ¿no? No lo es. Mi familia, mi madre, mis abuelos, pues eran españoles, vinieron a México después de la Guerra Civil, y la familia, que es una familia manchega, pues es una familia pequeña, no es efectivamente un apellido muy extendido. Hay muchos más Sagunes, digamos, en México que en España, ¿no? Pero yo no estoy emparentado con los Sagunes de este lado del mar. Fray Bernardino de Sahagún, el cronista, el misionero que mencionabas, bautizaba a la gente y le daba su apellido, y fue el que, digamos, dio origen a todos esos sagunes mexicanos, ¿no? Familias que, bueno, están muy extendidas como por el occidente del país. Y pues me he topado con varios sagunes, pero pues sí, no tenemos un parentesco muy cercano. Qué maravilla, así que él funda un linaje, ¿no? Qué curioso. Antonio, normalmente se interroga a los escritores por el inicio de su vocación, pero me parece que se explora poco en el mundo de un escritor como lector, ¿no? Y en todo caso, mi pregunta para romper el hielo sería sobre el inicio de tu actividad como lector, pero ya una actividad más consciente, más fina, quizá ya con una intención distinta a la del puro placer o a la de la pura diversión. ¿Cómo es esa historia? Mira, yo comencé a leer de muy pequeño. Mis abuelos eran pues profesores. Entonces mi abuela tradicionalmente enseñaba a leer a los niños de la familia antes de la escolarización, ¿no? Es decir, yo aprendí a leer a los 4 años, y cuando entré a la primaria a los 6, pues ya leía bastante fluidamente, ¿no? Mi abuela nos tomaba incluso dictado y demás, ¿no? Desde luego me enseñó a hablar ceseando, y se me quitó el primer día de escuela en cuanto me empezaron a dar de capones los compañeros por cometer la arrogancia y la estupidez de ir a cesear a una escuela pública. Se leía mucho en casa, y era muy común que a la hora de la comida o en la cena, pues mis hermanos, mi madre o mis abuelos, una tía abuela también con la que convivíamos mucho, hablaran de las lecturas que estaban cruzando en ese momento, ¿no? En casa había bibliotecas. Mis abuelos tenían una bastante amplia, mi tía también una muy diferente. Mi tía era apasionada, por ejemplo, de las novelas de Agatha Christie, de las novelas de misterio. Mis abuelos leían clásicos y se compraban colecciones de libros, no sé, de novelas del 19 o de novelística latinoamericana del 20, desde luego literatura española por todos lados. Y mi madre, que era una mujer muy curiosa, que escribía poesía,
y era muy aficionada, por ejemplo, a la generación del 27, a Lorca, a León Felipe, a Vicente Aleixandre, etcétera. También leía teatro y había sido actriz de joven y le interesaba mucho. Entonces, claro, una familia lectora, uno de alguna manera tiene esa especie de destino un poco literario, diría Borges, ¿no? Claro. Y yo me recuerdo leyendo, sí, desde muy chico, incluso me salté de alguna forma esta etapa de los libros ilustrados, que para la mayor parte de los niños son como la entrada al mundo de la lectura. Había algunos cómics que sí leía y que recuerdo muy bien, no sé, los cómics de Asterix, el Galo y este tipo de cosas, o los de Peanuts, los de Charlie Brown, pues, el perro Claro. Snoopy y demás. Pero muy rápidamente, digamos, pasé a los libros que ya no tienen ilustraciones, ¿no? Eh, y claro, desde luego que lo que formulas es muy interesante, porque cuando uno decide que va a escribir, o al menos tiene ese apetito, sí comienza a leer diferente, ¿no? Y esto en mi caso fue como hacia el final de la adolescencia, esta decisión de, pues voy a intentar escribir, ¿no? Tengo ganas de hacerlo, había escrito desde pequeño cuentitos y cosas por el estilo, y a los, no sé, 17, 18 años, decidí que quería hacer novelas. Y concentré mis lecturas durante una etapa larga de unos 4 o 5 años, esencialmente en la novela, ¿no? Una especie como de recorrido histórico de la novelística, pues occidental desde luego, y latinoamericana muy particularmente. Y de alguna manera eso fue una especie de salón de clases perpetuo, del que además no quería salir, ¿no? Al principio de mis años 20 empecé a trabajar como auxiliar de edición en un periódico, y también eso me obligó a leer un montón de cosas que no leía con tanta asiduidad antes, ¿no? Yo leía el diario para leer el suplemento cultural, empezaba por el suplemento cultural, pasaba a los deportes y terminaba con la política, ¿no? Evidentemente cuando trabajas en el periódico pasa un poco al revés, porque yo no entré en la sección de cultura, sino a las notas generales, y editaba a los columnistas y el correo de los lectores, y con cosas así comencé a trabajar. Luego ya fui editor de una sección internacional y desde luego, aunque no sea literatura, pero el trabajar tantas horas, ¿sabes? Con despachos de agencias, con notas escritas por reporteros que había que revisar y demás, también fue como otro salón de clases importante, ¿no? En mi formación como escritor, porque me acostumbré a procesar, no sé, miles de palabras todos los días, y a pasarme todo el santo día leyendo, porque terminaba el trabajo y me regresaba a mi casa, y cuando todavía estaba soltero, sobre todo y no habían nacido mis hijos, pues me ponía a leer todavía en la noche, ¿no? Las cosas ya que me interesaban Claro. a mí. Y en algún Ahora, momento dejé de leer, literatura, y empecé a leer mucha historia en otro momento, y pues así va uno brincando, ¿no? ahora me has hablado de una lectura sistemática, ¿no? De la novelística occidental y también latinoamericana, lo que me hace suponer que en algún momento hay un encuentro con el boom. Sí, ¿Cómo es ese sí. encuentro con el boom? Un encuentro peculiar, porque eh, yo siendo adolescente y ya teniendo algunas lecturas previas a haberle entrado al boom latinoamericano, a mi vez tenía una suerte de sensación muy adolescente, desde luego, como de insolencia con respecto al boom y al enorme peso cultural que tenía el boom, ¿no? Mi hermano en aquel momento estaba terminando sus estudios en la Facultad de Letras, y yo leí muy buena parte de las novelas del boom que leí en aquella etapa, porque él las llevaba como parte de su programa escolar. Es decir, él tuvo que leer Rayuela, tuvo que leer La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, tuvo que leer a Cabrera Infante, a Alejo Carpentier, desde luego a García Márquez, desde luego a Vargas Llosa, y fue una experiencia como desigual. Con algunos escritores conecté,
sobre todo, no sé, las primeras novelas de Vargas Llosa que me deslumbraron y que me parecieron fascinantes. Tuve un cortocircuito de bastantes años, por ejemplo, con García Márquez, ¿no? Al contrario, que de alguna manera, sí, probablemente el más popular de los novelistas del boom, un desencuentro también absoluto como lector con Cortázar. Casi todos mis amigos a los que les interesaba la literatura en aquel momento eran fans rendidos de Julio Cortázar, y para todos se decían cronopios y famas y hablaban también de Rayuela, y realmente a mí no me funcionaba, digamos, como lectura en aquel momento, ¿no? En un primer momento me costó mucho el lenguaje barroco, por ejemplo, de Cabrera Infante, a quien leí después y ya con muchísima admiración, ¿no? Pero fue un encuentro un tanto complicado, y sobre todo porque yo de alguna forma me esforzaba en ir construyendo una especie de canon paralelo, que además, y un poco a contrapelo de lo que contaba, empecé a leer muchos cuentistas, y de ahí pues extraje una especie de poética paralela con otros autores, ¿no? Con Borges, con Bioy Casares, con Ribeiro, con Felisberto Hernández, y a mí me atraían mucho más de alguna manera como el talante literario de estos escritores. Arreola acá en México, ¿no? Ciertamente, claro. Y un autor que, aunque fue contemporáneo del boom, en realidad nunca lo eh, hicieron como parte de todo ese movimiento, que también para mí fue fundamental, que es Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Un escritor mexicano, y que probablemente junto con Borges fueron pues de los autores que más me influenció en esa etapa como formativa, ¿no? Años después, y sobre todo después de sostener demasiado esta posición tan adolescente de decir no me gusta el boom, no me gusta el boom, y hacer poquitas excepciones, ya en mis 20s traté de repasarme de nuevo al boom, reconfirmé mi entusiasmo por Vargas Llosa, descubrí con muchísima admiración, como digo, a Cabrera Infante, y me volvieron a costar García Márquez, me volvió a costar Fuentes, me volvió a costar Cortázar. Y en algún momento, yo ya treintón, los retomé, me pidieron escribir algo sobre García Márquez, y yo me remangué y dije, bueno, no puede ser que no me gusten como los Beatles de la literatura, que son Gabo, y traté lo más desprejuiciadamente que pude de volver a García Márquez, y bueno, tuve una lectura que fue como muy deslumbrante, de 100 años de soledad, porque después de haber escrito y publicado ya algunos libros, pues uno llega a esos, digamos, 8000 de la literatura, como estas grandes cumbres de la literatura latinoamericana, y analizándolas ya críticamente dices, bueno, caramba, ¿cómo demonios hizo esto? ¿No? ¿Qué clase de carisma literario hay que tener Claro. para hacer un libro que fascina a millones de personas, generación tras generación, ¿no? O sea, definitivamente no es como mi escritor favorito del mundo, pero pues hay que reconocer la maestría enorme de alguien que escribe algo como 100 años de soledad, o como El otoño del patriarca, ¿no? Entonces sí, una relación, digamos, un tanto complicada, pero finalmente pues me parece que antecedentes ineludibles, ¿no? No se puede Claro. escribir en español y en la América Latina novela con seriedad y saltarte al boom, pues. Coincidentemente, tuve que esperar hasta la segunda lectura de Cien años de soledad para darme cuenta de la real dimensión de la novela. Digamos, yo tendría pues quizá 16 años, estaba terminando la secundaria, y me costó mucho, digamos, entender lo que estaba leyendo, ¿no? Pasaron algunos Claro. años y ya en la universidad es cuando realmente conecto con el libro. Pero en ese sentimiento de rebeldía me imagino que te debes haber sentido muy bien acompañado con Bolaño. Caray, es curioso porque a mí me platicaron mucho y muy entusiastamente de Bolaño algunos amigos, eh, y yo quizá me equivoqué o tuve una mala suerte tremenda con Bolaño, porque lo primero que leí de él no fueron Los Detectives Salvajes, sino un libro anterior que se llama Estrella Distante.
y que me decepcionó profundamente, ¿no? Por la imagen como mental que yo me había creado de Bolaño. Eh, la verdad es que fue una novela que no llenó ni siquiera los zapatos de la expectativa que yo me había formado respecto de la lectura de Bolaño. Y quedé tan decepcionado de ese primer libro con el que, por citar a Borges, que decía que a lo mejor no había libros malos, sino que uno fracasaba como lector ante ciertos libros, pues yo fracasé terriblemente como lector ante Estrella Distante. Y luego le di una segunda oportunidad también con otro libro que supongo que fue el equivocado, porque leí La literatura nazi en América, y tampoco me pareció ni la mitad de interesante de lo que todo el mundo me decía que era Bolaño, ¿no? Quizá 10 años después, una vez que me iba de vacaciones, me di cuenta que no llevaba nada para leer, y alcancé a pasar por un autoservicio, además por una tienda departamental en el camino, y el único libro que no era como de autosuperación o de novela abiertamente popular era un ejemplar de Los Detectives Salvajes, ¿no? Me lo llevé a las vacaciones y disfruté muchísimo la lectura de Los Detectives Salvajes, y cambió como completamente mi perspectiva en ese momento como Bolaño. Pero yo ya para ese momento pues ya era un escritor que había publicado un par de libros, ¿no? Digamos que ya estaba como formado, entonces realmente no representó ninguna clase de influencia para mí Bolaño, ¿no? Y después leí 2 o 3 libros de cuentos que me parecieron bastante interesantes. Murió Bolaño, desde luego. Comenzaron a aparecer esta oleada de inéditos, y me fueron deslustrando de nuevo una vez más a Bolaño, y eludí durante un tiempo a 2666 también por todo el ruido que había en torno a la novela. eh, y, y, y cuando la leí me volvió a suceder la misma cosa, ¿no? No correspondió en lo absoluto a la expectativa que yo tenía de 2666 y no me gustó particularmente. Eh, Algo que no es muy accesible, digamos, desde fuera de México, es que Bolaño se basó en parte en trabajos de un escritor y periodista mexicano, Sergio González Rodríguez, para escribir 2666. Para empezar, por ejemplo, Bolaño pues nunca estuvo en el norte de México, ni en Juárez, ni en toda esta zona. Quien sí estuvo y le costó casi la vida estar por esos lares fue Sergio González Rodríguez. Yo conocía bien el trabajo de Sergio González Rodríguez, que, insisto, no era un autor tan conocido fuera de México, pero bueno, había sido finalista del premio Anagrama de Ensayo, es decir, era un sujeto con un empaque intelectual importante, a quien Bolaño leyó y con quien tuvo, pues carteó y digamos que aprovechó mucho el trabajo de Sergio González Rodríguez. Claro, si Sergio lo aceptó, porque es un hecho que Sergio aceptó de alguna manera ser una especie de fuente de Bolaño para ese libro, no soy yo quien tiene que venir a decir que prefiero a Sergio que a Bolaño, ¿no? A Sergio no le pareció mal, pero sinceramente yo conocía bastante bien el trabajo de Sergio, especialmente un libro muy importante de crónica y de ensayo que se llama Huesos en el Desierto, que de alguna manera me parece que es el primer libro que mapea la ultraviolencia mexicana. Pues, ¿qué te digo? Volví a abanicar con Bolaño y no me gustó nada 2666. Para mí, a estas alturas, Bolaño es el autor de una novela muy buena y muy importante para la literatura latinoamericana, que son Los Detectives Salvajes, y poco más, ¿no? Yo, al menos, para mí, eso es con lo que me quedo, ¿no? Ese mosaico de voces, de imágenes, de los detectives, con tanto humor, con tanta agudeza, con tanta insolencia también. Sí, muchas veces sí es curioso, no sé, cuando se han traducido mis libros y a los reseñistas, no sé, en Alemania, en Francia, mencionan como la cercanía con Bolaño de ciertas de las cosas que escribo, y la verdad es que en realidad es una especie de ilusión óptica absoluta de ellos, ¿no? También porque pues, solamente tienen como referencia a Bolaño, quizás, de literatura latinoamericana más reciente, pero para mí ya no fue una influencia de Bolaño porque pues tuve esa malísima suerte con él como lector, ¿no? Claro. Pero, digo, yo creo que tiene que destacarse, ante todo, que Los Detectives Salvajes probablemente sea una de las 2 o 3 novelas más importantes en español del último cuarto de siglo, ¿no? Ahora,
tal vez hay una mayor afinidad con el mundo de Fonseca, ¿no? A quien le dedicaste un ensayo, ¿no? Rubén Fonseca, el gran Sí, brasileño. sí, por supuesto que para mí Rubén Fonseca sí fue ese escritor profundamente influyente en mi trayectoria, en mi construcción como escritor, pero incluso en mi, digamos, en mi cosmovisión literaria, en la manera en la que veo al mundo, a la sociedad, al idioma, fue terriblemente influyente la lectura de Rubén Fonseca. Yo leí la primera vez a Fonseca por una casualidad absoluta, de nuevo, ¿sabes? Como con los detectives salvajes, un día mi madre me mandó al supermercado, pero te estoy hablando de la adolescencia temprana, y en aquella época todavía en los supermercados había una sección de libros, ¿no? Claro. Eh, Pasé como de rebote en la sección de libros y me di cuenta que estaban rematando libros de Grijalbo. ¿Sabes? Estas colecciones del libro amigo y otra colección paralela a la del libro amigo, de libros un poco más grandes, porque el libro amigo era de bolsillo y muy chiquito, y los estaban dando por nada, ¿no? Me asomé, novelas de autores italianos, novelas de autores de Europa del Este, y me llamó la atención un libro de cuentos de Rubén Fonseca que se llamaba El Cobrador, básicamente porque decían que eran historias como crudas, urbanas, Ajá. rápidas. Me llamó la atención y me compré el libro. Era tan barato que mi madre no notó el hecho de que hubiera desviado parte del dinero de la compra Una para malversación, ¿ah? hacerme de este libro. Es una absoluta malversación de fondos, pero era tan barato que era como si nada más le hubiera quitado 2 o 3 rebanadas al paquete de jamón para comprarme el libro del cobrador. Y fue como si hubieran dado un mazazo en la cabeza. O sea, llegué a casa, lo empecé a ojear y ya no me pude detener. Y lo leí y en el momento en que lo terminé lo volví a comenzar. Es un libro que me parece poderosísimo, que proyecta en sus personajes toda esa serie de tensiones de la América Latina violenta, desigual, del enorme rencor social con el que tenemos que convivir prácticamente todos los días, y de esa especie de lucha de todos contra todos que es la vida en América Latina. Y eso me deslumbró con el lenguaje, además, directo, cortante, pero también poético en ocasiones. Eh, Fue una lectura fundamental y a partir de ese momento me dediqué a rastrear todo lo que pudiera de los libros de Rubén Fonseca, hasta que los fui consiguiendo uno a uno, todos, ¿no? Solo hay un libro que no tengo de Rubén Fonseca porque no se ha traducido al español, uno de sus últimos libros de relatos, pero bueno, para mí ha sido una lectura absolutamente fundamental, ¿no? Y justo ese autor formativo que en mi caso no fue, no sé, Juan Rulfo, que es la gran figura literaria Claro. probablemente de mi país en cuanto a novela, y que además, bueno, pues yo soy de Jalisco, ¿no? Como Rulfo, es decir, la sombra tiene que ser todavía más grande, pero sin quitarle un solo mérito a Rulfo, porque yo no soy quien para hacerlo, pero para mí las verdaderas influencias fueron las que te mencionaba antes y sumado, pues Rubén Fonseca, ¿no? Al que detectaste perfectamente que de ahí vengo también, pues. Ahora, pensaba en Julio Ramón Ribeiro, bueno, fue ante todo un estupendo cuentista, un gran ensayista también. Con las novelas no le fue muy bien, aunque Crónica de San Gabriel creo que es una novela estupenda, realmente estupenda. Y quería un poco preguntarte lo siguiente, tú escribes cuentos y escribes novelas. No quiero ser dramático, pero digamos, podríamos decir que te debates entre el cuento y la novela, hay una línea de tormento entre los dos géneros, cuesta mucho salir de un registro para entrar al otro. ¿Cómo es la Eh, relación del que escribe cuentos y del ortuño que escribe novelas? es también muy buena la pregunta. Yo, como te digo, comencé desde pequeño, pues escribía cuentitos, ¿no? Y los llamo cuentitos porque realmente eran cositas muy breves, de un par de páginas, pero fueron muchos, ¿no?
Curiosamente también, a pesar de que escribía bastante, siempre que había como concursos escolares de cuentos y demás, yo ineludiblemente perdía, ¿no? A las maestras les parecía que escribía cosas muy raras, y jamás me gané ninguna clase de premio escolar, ni de la composición del Día de la Madre, ni nada por el estilo, aunque probablemente era el único de mis compañeros de escuela, que era una escuela pública y en el salón éramos casi 70 niños. Era una cosa tremenda, estas escuelas abarrotadas de chiquillos, y yo no tenía un solo amigo que leyera y que escribiera, ¿no? No le interesaba a nadie. Los chicos veían la tele, jugaban a los incipientes videojuegos en estas primeras consolas, Atari y todas estas cosas de los niños de principio de los 80, y hablaba con ellos de fútbol, ¿no? Pero no había como nada ahí que les interesara. Y yo realmente escribí esos cuentitos para mí y durante muchos años, porque lo seguía haciendo en la adolescencia, en la preparatoria y demás, escribía cuentos que prácticamente no leía nadie, ¿no? Me costó mucho trabajo cuando decidí que quería intentar una novela, no solo la novela, sino de alguna manera desarrollar la visión que necesita un novelista, que va más allá de esas 2 o 3 páginas o de poder desarrollar un elemento. Un cuento, creo, en general lo que hace es eso, desarrollar un elemento, una situación, un personaje, mientras que la novela funciona de otra forma completamente, ¿no? Y acumula cosas, acumula capas, invade otros mundos. Son cosas muy diferentes, ¿no? Me costó mucho esa primera formación, digamos, de una identidad novelística, y de alguna manera se convirtió en una especie de obsesión para mí, y en las novelas de alguna forma es como si las habitara, ¿sabes? Yo tengo esa sensación, y ya he usado la imagen antes, de que llego como a un terreno, a un territorio, lo aplano, lo desescombro y empiezo a construir una casa que habito, y estoy ahí todo el tiempo pensando en la novela, metido en la novela. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, a veces 2 años, a veces 3 incluso, o más. Y cuando la casa está lista, me voy a otro terreno, ¿no? Y le vendo la casa a alguien, y la habita alguien más, que será quien la lea. Mientras que con los cuentos la relación es muy diferente, porque para mí los cuentos, yo los trabajo de forma muy distinta. Los cuentos no se me quedan en la cabeza. Cuando tengo una idea de cuento, es decir, tengo la idea de la escritura de algo, y sé que va a ser un cuento, porque es solamente, digamos, un elemento el que quiero desarrollar y no acumular más. Es más parecido a hacer un viaje breve e intenso, ¿no? Primero le doy varias vueltas en la cabeza y formulo el cuento tal como quisiera que quedara. Después lo escribo, por lo general, en 2 o 3 sesiones de trabajo, y luego durante mucho tiempo lo releo, pero por momentos, ¿no? En mitad del trabajo de una novela o de otra cosa que estoy escribiendo, también escribo guiones, escribo novela juvenil. De pronto abro ese cuento, lo releo, le dedico una sesión de trabajo al manuscrito y lo vuelvo a guardar. A veces reescribo fragmentos, etcétera. Lo voy retocando y dejo que pase mucho tiempo, ¿no? Por lo general, esa ha sido la manera en la que generalmente he trabajado los cuentos, y como te digo, se parecen a eso, a un viaje breve e intenso, como irte 4 o 5 días al mar, ¿sabes? Y que en el mar haya fiestas o haya huracán, sea una cosa tremendamente movida y una experiencia de mucha intensidad, pero de la que vuelves, ¿no? Mientras Claro. que la novela la construyo con mucha paciencia y a otra velocidad muy distinta, y me quedo a vivir mucho tiempo en la novela, por decirlo de esa forma, ¿no? No entro en conflicto porque el cuento de alguna manera es algo que siempre ha estado conmigo desde muy pequeño, que comencé a escribir básicamente como pasatiempo, como diversión, y que he ido desarrollando, supongo, con los años, unos ciertos métodos que me permiten como entenderme con esa parte, seguir escribiendo cuentos, y lo disfruto un montón. Mientras que las novelas, que desde luego, al menos mecánicamente, es más complicado escribir una novela, por la cantidad directa del trabajo que necesitas hacer, por la extensión, porque la novela tiene que ser un organismo de congruencia,
absoluta y tienes que cristalizar ahí un montón de cosas, mientras que el cuento de alguna forma es como más caprichoso, más seductor, pues son como relaciones diferentes, ¿no? Con la novela desarrollo una especie de familiaridad y trato de cavar como más profundamente, mientras que con el cuento de verdad es una relación muy lúdica, ¿no? Es Claro. solo de disfrutarlo, de pasársela bien, no me tortura de alguna manera la escritura de los cuentos, mientras que la novela, aunque la disfruto mucho, pero sí hay como muchos momentos de duda, son como dos respiraciones diferentes. Sí, sí es cierto lo que señalas, sí hay una especie de esquizofrenia un poco entre hacer una cosa y otra, porque al menos desde mi óptica no se parece el trabajo que hago con uno y el trabajo que hago Claro. con la otra, ¿no? Me gusta mucho esa imagen de las dos respiraciones. Y bueno, pensaba en los varios decálogos que existen sobre el cuento, ¿no? El de Ribeiro, por ejemplo, y hay otros más que siempre circulan por ahí. Pero en todo caso, puede haber diversas visiones sobre el cuento, pero hay un elemento que no deja de estar presente y es que el cuento exige cierto tipo de concentración. En ese sentido, el cuento parecería ser más el mecanismo interno de un reloj y la novela podría parecerse a la fábrica de relojes en todo caso, ¿no? Para hacer una Sí, analogía, ¿no? sí, es cierto que eh, el cuento no se puede dar ciertos lujos, por así llamarlos. El cuento no puede ser redundante. En el cuento se nota, digamos, muy fácilmente cuando no es carne magra, sino que tiene como grasa, cuando hay sobrantes. Y al menos a mí como lector de cuento me estorban esos sobrantes, ¿no? Borges, que siempre ponderó al cuento como un organismo literario muy superior a la novela, sabemos de la relación difícil de Borges con la novelística, es decir, jamás escribió una novela, jamás siquiera, según sus propias palabras, lo intentó, y de repente le daban estos episodios de ironizar o de ser como muy cruel con la novela. Eh, el cuento eh, tiene que ser un mecanismo, pero que dé una sensación orgánica, me parece. Uh -huh. Cuando son demasiado trabajados, ¿sabes? Y ves esas manecillas girando y demás, a mí como lector me irrita un poco eso de los cuentos en los que se nota demasiado la deliberación. Me gusta que tengan una especie de capa como de naturalidad y trabajo para intentar que den justo esa sensación orgánica, aunque también lo que dices es verdad, o sea, por dentro tiene que ser un mecanismo implacable consigo mismo, porque si haces cosas que no importen para los demás elementos, sobran y hace que el cuento trastabilla y se caiga, ¿no? Mientras que la novela te permite acumular cosas, subir y bajar la tensión, incluso también en el lenguaje, porque eso necesitas de repente como aliviarla un poco para poder volver a dar como el levantón en algún momento, preparar como un episodio más crispado en el que también se vuelva el lenguaje más denso, te da la posibilidad de abordar como muchos ritmos, digamos que es de alguna forma más sencillo hasta cierto punto por su naturaleza, o al menos yo así lo veo, dar esa sensación como orgánica con la novela, ¿no? Mientras que en el cuento me parece muy complicado darla, pero buena parte de mi trabajo está centrado en que la tenga, en que tenga este aspecto, ¿no? Justo que la Claro. gente no lo vea como un cubo de Rubik, que no lo vea como un mecanismo. Claro. Sabemos que son mecanismos, pero me gustaría que fuera una especie de, aunque voy a retorcer la frase de Anthony Borges, pero de naranja mecánica, ¿sabes? Es un fruto por fuera, parece que creció de un árbol, pero en realidad es un ingenio, es un artefacto, ¿no? Claro, y la idea es un poco ocultar el artificio para quizá reforzar la idea del texto como algo vital también, ¿no? Sí, no, bueno, pero absolutamente. Me parece que los juegos literarios que son solamente eso, en lo que se hacen las cosas casi programáticamente, para decir, voy a escribir, no sé,
7 cuentos sobre los 7 pecados capitales y se terminan como cumpliendo una especie de mapa de un arquitecto en que la verdad el escritor es solo como una especie de autoalbañil, trazó las cosas en un cuaderno, se le ocurrió un mecanismo y entonces va y las ejecuta, ¿no? Insisto, esa sensación me irrita, me parece que hay algo como lánguido, como insuficiente, porque Muy frío, justo, ¿no? no, por supuesto, no da esta sensación de vitalidad que para mí en la literatura es indispensable, ¿no? Así sea, no, vamos, no es que se trate de que todos los libros estén repletos de acción y demás. La tensión puede estar en el lenguaje, la tensión puede estar en la atmósfera, puede ser una tensión contenida, es decir, hay un montón de estrategias. Lo que creo que no puede pasar es que no exista esa tensión, ¿no? Que todo sea como un cumplimiento que termina para mí siendo más bien soso de una ocurrencia, ¿no? Me molesta que los relatos, que las historias funcionen como ocurrencia y que la tramoya literaria sea visible, ¿no? Que estén los cables por fuera y uno los ve funcionar, porque todos esos textos me parecen predecibles, ¿no? Uno sabe que finalmente se va a terminar cumpliendo lo que el mismo relato propone. No tiene como demasiado chiste, ¿no? Es como estos pequeños juguetes de cuerda que pues solo se saben una suerte, ¿no? Le das cuerda a un changuito y choca 2 platillos y solo se limita a eso, ¿no? No puede sorprender a nadie. Y si es una novela, bueno, en el momento en que me doy cuenta que la novela es el changuito de los platillos, la abandono, ¿no? No quiero leer eso. Y con un libro de cuentos es peor, porque lees 2 o 3 de estos cuentos mecanizados y dices, uy, le quedan otros 7, ¿no? Y todos van a ser así, qué cosa tan terrible, ¿no? El saber desde que te das vuelta a 2 páginas cómo va a ser el resto del relato. Es decir, privar de la incertidumbre al lector me parece que es perderlo, ¿no? El lector necesita tener un grado razonable de incertidumbre. Al menos yo la necesito como lector. Necesito Hay que atraparlo, ¿no? Hay que Sí, por atraparlo. supuesto, por supuesto. La lectura resignada es algo que no se me da, ¿no? ¿En tu escritura hay detonantes? ¿Cuáles son esos detonantes? Sí los hay y en general, sin embargo, eh, soy como muy contenido porque torturo mucho a las ideas que se me ocurren. Eh, yo sé que hay, desde luego, muchas clases de escritores y muchos, podríamos decir, talantes de escritor. Está el escritor que piensa mucho antes de escribir, el que piensa mucho mientras escribe y el que piensa mucho mientras corrige, ¿no? Esa sería una posibilidad. Y yo la verdad es que soy muy torturado en ese sentido y sobrepienso, sobreanalizo las cosas durante todo el proceso. Entonces, desde que se me ocurre una idea, la someto a un montón de cuestionamientos y de dudas y le trato de faltar al respeto y de perderle la fe a mi idea y así mato muchísimas ideas, ¿no? Porque con 2 o 3 preguntas se cae ese incipiente proyecto. Pero está bien porque de alguna manera soy un tipo al que se le ocurren muchas cosas, ¿sabes? 2 o 3 veces a la semana digo, eso podría ser una novela. Entonces las tengo que estar matando, ¿no? Todas esas ideas, porque de otra forma tendría una lista de espera de novelas interminables por hacer. Por lo general trato de tener 2 o 3 proyectos en astillero y se van formando muy lentamente en mi cabeza y cada vez más le dedico tiempo a esa etapa previa, ¿no? A dudar de la idea, porque eso me obliga a fortalecer la idea también, a pensar en elementos que hagan que esa idea vaya creciendo de una manera más sólida. Y solo entonces, cuando ya tengo una cierta cantidad de resoluciones tomadas en la cabeza, es cuando me empiezo a poner a escribir, ¿no? Claro. Yo ya soy absolutamente incapaz de escribir a ciegas. Me parece que es charlatanería esto del dictado interior y de la zarza ardiente, de la escritura automática y demás. La verdad es que no es mi tipo de escritura en lo absoluto, al contrario, ¿no? Soy cada vez más deliberado. Bueno, el tiempo lamentablemente es un tirano a veces y en eventos como ferias
bueno, hay que también ser un poco como el cuento, ¿no? Como un mecanismo de relojería. Yo quería cerrar, Antonio, pidiéndote una reflexión sobre sobre este año y 2 o 3 meses tan particulares que bueno, que venimos viviendo, ¿no? Esta era de la pandemia. ¿Qué extraerías tú de esta experiencia? ¿Qué es lo que más, el diamante que más brilla para ti en todo este tiempo que ha transcurrido de encierro, de limitaciones, en fin? ¿Qué ves en esto? Mira, a una escala absolutamente personal ha sido, desde luego, como para un montón de gente, pese a que por fortuna, y estoy tocando madera, no he tenido ni sufrido pérdidas de seres queridos y cercanos por la pandemia, aunque algunos de mis amigos sí han perdido familiares o amistades en medio del desastre que ha sido, porque la cantidad de muertos es terrible. A mí me ha, desde luego, como a un montón de gente, pues encerrado en mi casa la mayor parte del tiempo, dificultado, si no obstaculizado casi completamente una vida social normal. Y esa lo obliga a uno a la introspección, decididamente, pero a la vez para alguien que como yo, de hecho, trabaja en su casa y que se quedó sin hacer viajes a ferias, a festivales, a presentaciones de libros, a dar clases o a dar talleres presenciales por todos lados. La verdad es que me ha dado la posibilidad de trabajar mucho, de poderme dedicar de manera muy articulada, porque no tengo que hacer calendarios como de tengo estos 15 días para escribir y luego tengo que viajar a tal lado y a tal otro lado y a tal otro lado y entonces regreso. Y la verdad es que una vez que ya sabemos que podemos hacer estas cosas por Zoom, yo pienso hacer un recorte brutal de la cantidad de tiempo que paso viajando, ¿no? Ajá. Desde luego que hay invitaciones que siempre aceptaría porque pues hay lugares a los que uno quiere ir y tiene muchas ganas de ir, pero hay muchas otras que la verdad comenzaría a declinar porque el descubrimiento de que puedes vivir permanentemente metido en la literatura, ¿sabes? Saber que todas las mañanas te vas a levantar y vas a escribir, para mí ha sido una pequeña maravilla dentro de todo este terror de esta época, ¿no? Muy bien, digamos entonces que la buena noticia es que vamos a poder seguir leyéndote pronto. Pues sí, Muchísimas sí, gracias, creo que sí. Antonio, por tu Muchas gracias, tiempo Alonso. y tu palabra. Gracias. Un gran gusto, muchas gracias. Sí, Antonio, han surgido algunas preguntas a raíz de todas las cosas que nos has dicho, sobre todo algunos secretos develados tuyos, de qué es el cuento, la novela, además curiosidades que nos ha parecido muy interesante saber. Y bueno, hay gente que te está siguiendo desde México también, aquí en la transmisión, Toñito Murillo nos dice una pregunta para ti, si has cambiado alguna vez a algún final después de escribirlo y cómo ha sido esa experiencia. Sí, sí, muchas veces. Después de escribirlo, sí, e incluso después de haber hecho primeras publicaciones, pero no son cambios mayores, nunca he cambiado el sentido del final de un texto, porque lo voy pensando mucho desde que se me ocurre la idea y hasta el final. A veces es solamente agregar o quitar una frase, redondear algo que me parece que no quedó suficientemente bien amarrado. Y yo creo que es mi derecho, un poco como escritor, aunque de pronto hay un par de lectores que me han dicho, oye, yo leí tal cuento en tal revista o en tal antología y ahora lo sacaste en el libro y se acaba distinto. Estaba seguro que no era la misma frase y lo corroboré y no es la misma frase, ¿no? Reescribiste un poco el cuento. Claro, el sentido del cuento es igual, pero puede mejorar literariamente, ¿no? La prosa es lo fundamental a fin de cuentas, y si la puedo mejorar, lo hago, ¿no? Y ahora que han estado reeditando mis sellos, Seis Barral, a partir de la publicación de Olinka, que fue mi primera novela en Seis Barral, empezaron a recuperar mis anteriores novelas para que aparezcan todas, ¿no? Como una suerte de colección de mis obras reunidas por lo pronto en el sello. Y les he hecho retoques, en un par de casos retoques profundos y en otro par de casos, pues
detalles, uno lee y dice, no, aquí no era la palabra que puse y con la que ya salió una edición, sino esta otra. Y le hago esos ajustes porque creo que parte de mi trabajo es eso, ¿no? Es mejorar en todo lo que pueda esos textos mientras tenga la oportunidad. Y si en algún momento tengo la fortuna de que esos títulos vuelvan a ser reeditados, pues los voy a volver a leer y seguramente les seguiré haciendo ajustes, pero digamos, el proyecto queda básicamente en la práctica igual, ¿no? Los personajes, los arcos dramáticos y todo eso, pues se mantiene. Lo que cambia es el fraseo y la prosa, ¿no? Que si creo que puedo mejorarlo, lo hago. Genial, muchísimas gracias Antonio por haber estado con nosotros. Esperemos que quizás en alguna próxima feria podamos tenerte también por acá, por Ica, por Perú. Ojalá, me gustaría mucho. A mí me gusta mucho el Perú. No lo conozco tanto como quisiera, pero he viajado en 4 oportunidades a Perú. Es un país que me fascina por todo lo que se parece a México y que me fascina más también en las cosas en las que somos un poco diferentes, ¿no? En esos 2 sentidos me fascina Perú. Entonces yo encantado y ojalá en algún momento se pueda. Claro que sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, era Antonio Ortuño. Gracias también a Alonso Ravi, que está con nosotros esta noche, que él ha estado también aquí en Ica, hace algunas ediciones de la feria, y le agradecemos muchísimo también. No, gracias, Antonio. Muchas gracias. Hasta pronto, Antonio. Gracias, Alonso. Adiós, Lady. Nos vemos. Un abrazo para todos, con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches.